Ernesto Rodríguez no era un hombre de grandes posesiones, pero su vida estaba llena de un tipo de riqueza que pocos lograban percibir. Vivía en una pequeña propiedad en los campos secos de Córdoba, donde el sol castigaba la tierra y las cosechas eran escasas. Vivía con su esposa e hijos, pero el mayor tesoro de Ernesto era su caballo, Lucero. Era un andaluz de pura raza, pero también era más que eso. Era amigo, compañero y para Ernesto una parte esencial de su alma. Lucero había sido un regalo de Carlos, el mejor amigo de Ernesto cuando aún era un potro. Desde entonces juntos habían pasado por mucho: sequías interminables, pérdidas dolorosas y el peso de la lucha diaria por la supervivencia. Pero al mirar al animal, Ernesto sentía que aún había algo más que lo unía a él, algo más fuerte que cualquier dificultad que enfrentaran. Con el tiempo, el cuerpo de Ernesto envejeció y Lucero, aunque aún vigoroso, comenzaba a dar señales de que la edad también lo estaba alcanzando. Era un caballo fuerte, pero la vida no perdonaba ni a los más valientes. Ya no era el mismo de antes, y Ernesto sabía que tendría que tomar una decisión. Pensaba en el futuro de Lucero, y tal vez por ese motivo decidió buscar una manera de garantizar que la estirpe de su caballo continuara. Un amigo de larga data le había hablado de una granja vecina, de propiedad de don Ricardo Montero, un hombre rico y respetado, conocido por sus caballos de raza excepcionales. Ernesto sabía que don Ricardo podría ayudar ofreciendo una de sus yeguas para cruzar con Lucero, perpetuando su estirpe y manteniendo viva la esencia del caballo que le era tan querido. Decidido, Ernesto se preparó para ir a la granja de don Ricardo. El viaje fue largo y agotador, pero él estaba determinado. En el fondo, sabía que la ayuda que buscaba no sería fácil de conseguir, pero tenía la esperanza de que, tal vez, el respeto que su caballo merecía fuera algo que hasta un hombre como don Ricardo pudiera reconocer. Cuando llegó, la granja era todo lo que había imaginado. Una gran propiedad, rodeada de hermosos pastos y caballos impresionantes. Pero, al mirar alrededor, Ernesto no podía evitar sentirse un poco pequeño. Sabía que no tenía nada que ofrecer más allá de lo que ya era, y se preocupaba por la reacción de Ricardo. Aún así, había algo en su corazón que le decía que la visita valdría la pena. Don Ricardo lo recibió de forma brusca, sin la mínima intención de disimular su desprecio. No pasó mucho tiempo antes de que Ernesto fuera rebajado. «¿Qué te trae aquí, hombre de poca suerte?», preguntó Ricardo, con un tono de superioridad. Ernesto tragó la indignación, pero trató de explicar el motivo de su visita. Lucero estaba allí, quieto, esperando con la calma característica de los caballos. Pero lo que Ernesto no imaginaba era la humillación que estaba a punto de enfrentar. Don Ricardo miró a Lucero y su sonrisa se transformó en una sonrisa burlona de desprecio. «¿Este caballo viejo? ¿Qué esperas? ¿Que una yegua de mi granja se acueste con esta reliquia?», dijo, burlándose abiertamente de Lucero, como si el animal fuera solo un objeto de su diversión. Las palabras de Ricardo hirieron profundamente a Ernesto, pero él intentó mantener la calma, respetuoso como siempre había sido. No quería pelear, solo resolver la situación con dignidad. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Ricardo, con la presencia de sus capataces, comenzó a ridiculizar aún más al caballo. «Vete. Hombre, este animal ni siquiera es digno de estar aquí», gritó, empujando a Ernesto de forma grosera. La humillación fue tan grande que por un momento Ernesto pensó en rendirse. Su corazón apretaba. El dolor era casi físico y sentía que no tendría fuerzas para continuar. Pero, en el fondo, sabía que no podía dejar que Lucero fuera tratado de esa manera. Ese caballo era su vida y no podía permitir que lo trataran así. Fue en ese momento de desesperación cuando algo inesperado ocurrió.
Lucero, que hasta entonces había estado quieto, sintió la tensión en el aire. Era como si percibiera la angustia de su dueño. Sin previo aviso, el caballo avanzó como un rayo. La escena fue surrealista. Lucero, normalmente manso, ahora mostraba una fuerza inesperada y una ferocidad que nadie habría imaginado. Avanzó hacia don Ricardo, quien, sorprendido, intentó apartarse, pero no tuvo tiempo. Lucero lo derribó con un golpe preciso, y la fuerza del caballo parecía más humana que animal. Los capataces de Ricardo quedaron atónitos, sin saber qué hacer, mientras el propio don Ricardo, en el suelo, no podía creer lo que estaba sucediendo. Lucero no atacaba por ira, sino por lealtad, y esa lealtad era todo lo que Ernesto necesitaba ver en ese momento. Miró al caballo con una mezcla de alivio y gratitud. Don Ricardo, aún en el suelo, respiraba con dificultad. Nunca imaginó que un caballo fuera capaz de actuar con tal determinación. Su reacción inicial fue de indignación y rabia, pero a medida que intentaba recomponerse, algo diferente surgió en su mirada. Miró a Lucero, aún con la postura firme y protectora al lado de Ernesto, y algo parecía romperse dentro de él. La humillación que él había causado a Ernesto ahora se volvía contra él mismo, y sentía una incomodidad que jamás había experimentado. ¿Cómo había podido ser tan insensible? ¿Cómo había podido tratar a ese hombre y su caballo de esa manera cuando ambos eran, en esencia, dignos de respeto? Ernesto, con el corazón acelerado, observaba la escena sin saber qué hacer. La tensión en el aire era palpable. Sabía que eso cambiaría todo, pero no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Finalmente, don Ricardo se levantó, temblando de rabia y vergüenza. Miró al caballo de Ernesto, pero esta vez sus ojos ya no estaban llenos de desprecio. Había algo más allí, un destello de arrepentimiento, tal vez incluso de un dolor antiguo que nunca había dejado salir. «Tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo», dijo Ricardo, con la voz entrecortada. «Este caballo tiene más honor y lealtad que todos mis caballos juntos». Sus palabras, aunque duras, llevaban una verdad que se instalaba en su conciencia. «No sé qué me pasó, pero siempre creí que la fuerza estaba en la riqueza y la estirpe. Tal vez me perdí en el camino», continuó, mirando a Ernesto con una mirada diferente, más sincera, más vulnerable. Ernesto, que esperaba ser expulsado o humillado aún más, se quedó en silencio. La respuesta de Ricardo era inesperada y no sabía cómo reaccionar. Ricardo luego le pidió a Ernesto que lo siguiera hasta su casa en la granja, donde podrían tener una conversación más tranquila. Era claro que de alguna manera estaba intentando redimirse. Ernesto, aunque escéptico, aceptó la invitación, con Lucero a su lado, aún imponente y silencioso. A medida que caminaban, Ricardo comenzó a contar su propia historia, algo que nadie en la región sabía. Él también había sido pobre, y su primer caballo, Trueno, había sido su único amigo en su juventud. Trueno no tenía pedigrí, era solo un caballo mestizo, pero para Ricardo era todo. «Lo perdí por culpa de un hombre, don Hernández, que se rió de él y lo mató frente a mí. Nunca olvidé eso, y fue ahí cuando comencé a luchar por poder, por dinero, por estatus. Juré que nunca más sería humillado». Las palabras de Ricardo eran un desahogo doloroso, y Ernesto sintió por primera vez una conexión genuina con ese hombre arrogante y distante. Se dio cuenta de que detrás de la dureza de Ricardo había un dolor profundo, algo que él nunca hubiera imaginado. Ernesto escuchaba en silencio, conmovido por las palabras de Ricardo, pero también sintiendo una cierta confusión. ¿Cómo alguien que había pasado por tanto dolor podía convertirse en lo que era ahora? Sin embargo, no podía negar que allí había un hombre intentando cambiar, intentando encontrar un camino que tal vez él mismo había perdido. Cuando llegaron a la casa de Ricardo,
Él ofreció un almuerzo sencillo, pero honesto. Durante la comida, Ricardo se abrió más sobre su vida y su transformación, reflexionando sobre cómo su búsqueda de poder lo había alejado de las cosas que realmente importaban: la amistad, el respeto y la lealtad. El resto del día pasó entre conversaciones sinceras y momentos de comprensión. Ernesto se dio cuenta de que, a pesar de todo lo sucedido, tal vez ese hombre no estaba irremediablemente perdido. Lucero, que siempre se había mantenido al margen de las intrigas humanas, parecía entender el cambio en don Ricardo. El caballo, con su quietud imperturbable, parecía guardar la verdadera sabiduría que, a menudo, los humanos pierden. Don Ricardo, por su parte, comenzaba a ver no solo el valor de Lucero, sino el valor de una amistad verdadera, algo que no había sentido en mucho tiempo. A medida que el sol se ponía, hizo la propuesta a Ernesto: «Voy a ayudar a cruzar a Lucero con una de mis yeguas, sin más humillaciones, porque ahora veo la verdadera nobleza en lo que tienes y en lo que tu caballo representa». Ernesto, aún con una mezcla de sorpresa y alivio, aceptó el gesto de Ricardo, pero sabía que la verdadera recompensa no estaba en la ayuda que recibiría. Estaba en el hecho de que, de alguna manera, la lealtad de Lucero había tocado el corazón de un hombre que hasta entonces solo sabía ver valor en la riqueza y el estatus. Y eso, para Ernesto, significaba más que cualquier cosa que pudiera ganar materialmente. A la mañana siguiente, la granja de don Ricardo estaba diferente para Ernesto. El cielo parecía más claro, el aire más liviano, e incluso Lucero parecía más tranquilo, como si hubiera absorbido la transformación de su antiguo enemigo. La propuesta de Ricardo se cumplió. Permitió que Lucero se cruzara con una de sus mejores yeguas, una hermosa hembra llamada Estrella. Durante los días siguientes, la conexión entre los dos hombres, antes marcada por el desprecio y la desconfianza, comenzaba a fortalecerse. La ayuda que Ricardo ofreció no fue solo en el aspecto material, sino también emocional, y Ernesto, aunque cauteloso, comenzó a ver ese gesto como un verdadero intento de redención. El tiempo pasó, y el vientre de Estrella creció visiblemente. Era un recordatorio constante de que el viaje de Ernesto, tanto el suyo como el de Lucero, no terminaba allí. Lucero envejecía, pero su linaje continuaría, y con él el legado de lealtad y amistad que unía a ese hombre simple con su caballo. La vida en la pequeña propiedad de Ernesto, aunque aún llena de dificultades, parecía más ligera ahora. Había un nuevo brillo en los ojos de Ernesto, un brillo que provenía de saber que, incluso en los momentos más difíciles, la verdadera nobleza no se medía por la riqueza o el estatus, sino por el coraje de luchar por aquello que se ama. Ricardo, por su parte, también pasó por una transformación. Se alejó un poco de la implacable vida de negocios y comenzó a invertir más tiempo con sus caballos, ahora tratándolos con más respeto. Sabía que la relación que tenía con sus animales necesitaba ser genuina, que no eran solo trofeos o símbolos de poder. Cuando el primer potro de Lucero y Estrella nació, era claro para todos que traía en sí la misma fuerza y lealtad que su padre. Era un símbolo de la continuidad, no solo de la estirpe de Lucero, sino también de un ciclo de superación y renovación que comenzaba a manifestarse en todos a su alrededor. En una de las visitas a la granja de don Ricardo, Ernesto, junto a Lucero y al nuevo potro, miró hacia el horizonte. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento sintió una paz que hacía mucho no sentía. Tal vez la verdadera superación no estaba en un solo evento, sino en la forma en que la vida continuaba, cómo las heridas del pasado podían ser curadas con gestos de lealtad y amor, y cómo, incluso los más endurecidos, como Ricardo, podían ser tocados por la pureza de un animal como Lucero. Don Ricardo
también estaba allí, observando los dos caballos. Él, que en el pasado se había obsesionado con el poder y la riqueza, ahora veía el valor de algo mucho más profundo. Solía pensar que la única forma de ganar en la vida era acumulando cosas. Pero ahora, Ernesto, veo que lo que realmente importa son los lazos que creamos. Tú y Lucero me enseñaron eso, dijo Ricardo, de manera simple, pero cargada de sinceridad. Ernesto, con una sonrisa discreta, solo asintió con la cabeza. Sabía que el camino de Ricardo aún estaba en construcción. Sentía que, de alguna forma, estaban yendo en la dirección correcta. La relación entre los dos hombres se estabilizó, no como una amistad plena, sino como una asociación de respeto y comprensión. Y aunque las dificultades de la vida rural continuaban, el peso de ellas ya no parecía tan insoportable. El caballo Lucero, ahora más viejo y con sus días de trabajo limitados, comenzó a ser tratado como un verdadero rey entre los caballos. Él, que durante tanto tiempo fue la fuerza silenciosa que sustentaba la vida de Ernesto, ahora también recibía su descanso merecido. El vínculo entre ellos nunca se rompió, pero ahora había una ligereza en las interacciones, como si ambos supieran que ya no necesitaban demostrar nada a nadie. Y así, la historia de Lucero, Ernesto y don Ricardo se transformó en un cuento de redención que no fue solo sobre caballos o riquezas materiales. Fue sobre la verdadera esencia de la lealtad, la amistad y el coraje de cambiar. Cuando, algún tiempo después, Ernesto miró al potro de Lucero y Estrella, no vio solo un nuevo caballo, vio la continuidad de un legado, de una vida que, incluso en medio de las adversidades, sabía encontrar el camino de la dignidad y el respeto. Y así, en el corazón de Ernesto, Lucero viviría para siempre, no solo como un animal de trabajo, sino como un símbolo de todo lo que realmente importaba: el amor incondicional y la superación silenciosa que marcaban el recorrido de sus vidas. El tiempo siguió pasando y la granja de Ernesto comenzó a ganar más vida, más brillo, y no solo por las mejoras en el pasto o por el éxito de las cosechas. La transformación de don Ricardo también tuvo efectos duraderos en la comunidad. El hombre que antes era conocido por su dureza y arrogancia, ahora se mostraba más humilde y accesible. Se acercaba a los otros granjeros con más empatía, compartiendo conocimientos sobre los caballos y ofreciendo ayuda siempre que fuera necesario. Los aldeanos comenzaron a percibir que, de alguna manera, la lealtad y el respeto que Ernesto y Lucero habían demostrado a lo largo de tantos años no solo habían tocado a Ricardo, sino también a todos los que lo rodeaban. Ernesto, en particular, vio su mundo cambiar. La vida aún era difícil, pero ya no veía todo con los mismos ojos. El caballo Lucero, ahora retirado, pasaba los días tranquilos a la sombra de los árboles, observando el campo como si supiera que su misión estaba cumplida. La llegada del potro trajo una renovación a su vida, un recordatorio de que, a pesar de la edad y las dificultades, la vida siempre encuentra formas de seguir adelante. Sabía que Lucero siempre tendría un lugar especial en su corazón, pero al mismo tiempo, ahora veía a su amigo de una manera diferente. El caballo en su vejez ya no era solo una herramienta de trabajo, era un símbolo de resistencia, un reflejo de todo lo que Ernesto había enfrentado y superado. En el fondo, Ernesto sentía que, al igual que Lucero, él también había llegado a un momento de descanso merecido. El camino de superación que ambos recorrían no estaba hecho de grandes logros materiales, sino de pequeños gestos diarios, de coraje silencioso y de una persistencia que nunca se dejaba vencer. Y, en algún lugar, Ernesto sabía que Lucero había sido el catalizador de todo este cambio, no solo por su fuerza, sino por el amor incondicional que siempre dio a su dueño. Sabía que, sin ese caballo,
sin ese amigo leal, él habría cedido, habría desistido muchas veces. En un atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ernesto se sentó al lado de Lucero, con el potro jugando a lo lejos. Miró hacia el horizonte, sintiendo la suave brisa en su rostro, y pensó que tal vez ese fuera el verdadero sentido de la vida: continuar, a pesar de todo. Los tiempos difíciles habían quedado atrás, pero las lecciones que trajeron no serían olvidadas. Lucero, con su mirada tranquila y constante, permanecía a su lado como el mayor ejemplo de todo lo que había aprendido. Y así, en el silencio de la tarde, entre la quietud del campo y la suavidad del viento, Ernesto supo que había superado no solo las dificultades de la vida, sino también los fantasmas que lo atormentaban. Había aprendido a ver más allá de las apariencias y a percibir lo que realmente importaba: la conexión con aquellos que nos aman y el coraje de continuar, incluso cuando el camino parece incierto. Lucero, con su lealtad silenciosa, siempre sería su amigo, y ese día, con todos sus altibajos, humillaciones y victorias, quedaría marcado para siempre en su memoria. Un día simple, pero lleno de significado, que representaba la verdadera superación. Ernesto se levantó, extendió la mano hacia Lucero, y juntos caminaron lentamente por el campo. El futuro, a pesar de ser incierto, ya no parecía tan aterrador. Habían vencido, no por la fuerza, sino por el coraje de enfrentar lo que viniera por delante, sabiendo que no estaban solos. Ahora que conociste esta historia de superación, quiero saber, ¿qué más? ¿Te tocó? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tu visión y vamos a crear un debate poderoso sobre lo que realmente importa en la vida. Y si aún no has dado me gusta, hazlo ahora. Y suscríbete al canal para no perderte más historias que pueden cambiar tu perspectiva. Vamos juntos, comparte esta energía de transformación.